Hola, Dios te bendiga. Espero estés teniendo un día grandioso y en esta ocasión quiero compartirte una palabra que sé que es de parte de Dios para tu vida y espero que Dios nos dé el entendimiento, te dé el entendimiento que Él quiere darte, lo que Él quiere hablarte a través de esta palabra, que pueda ser recibida por ti, que puedas abrazar esta palabra y que puedas vivir esta palabra en tu vida y deseando que sea de gran bendición y de edificación para ti. Y quiero empezar aquí con la palabra de Dios primeramente y el tema vamos a hablar sobre la gracia, ¿verdad? ¿Qué es la gracia? ¿Qué es lo que es la gracia, ¿verdad? Y que este concepto que es importante entender y saber lo que esto significa. ¿Verdad? Son conceptos, tal vez puedes decir que son básicos, pero son muy importantes, demasiado importante entender y saber lo que significan y lo que son, para así poder entender mejor la palabra de Dios y conceptos que son importantes como el arrepentimiento, el pecado, la obediencia, ¿verdad? Son conceptos de la palabra de Dios que me han incomodado, ¿verdad? A poder hablarlos, a poder estudiarlos y así enseñarlos. Así es que vamos a comenzar con este concepto del día de hoy, con esta palabra que es la gracia, ¿verdad? ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia de Dios? Entonces, para poder comenzar, me gustaría que fuéramos a la palabra de Dios, aquí en el libro de Efesios 2:8. 2:8 es con lo que vamos a iniciar en este día para poder entender lo que vamos a empezar a hablar. Entonces, me gustaría que si tienes una Biblia ahí en tu mano, puedas ir a la Biblia, ¿verdad? Ir conmigo en lo que voy a estar leyendo, en lo que se va a estar leyendo, para poder entender todo lo que la palabra de Dios nos habla, pues para poder leerla al mismo tiempo. Entonces vamos a hablar ahí de lo que es la gracia, ¿verdad? En este día, ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia de Dios? Entonces vamos a Efesios 2:8. 2:8 dice la palabra de Dios, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice Efesios 2:8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Entonces aquí, en este versículo bíblico, nos habla de la gracia, ¿verdad? Inicia porque por gracia, ¿verdad? Y menciona la gracia. Dice que por la gracia somos salvos. Por la gracia somos salvos por medio de la fe. Entonces vamos a empezar a ver cada uno de estos conceptos o de estas palabras, ¿verdad? Que es gracia, que es salvos y es fe, ¿verdad? Por medio de la fe. Entonces, primeramente, pues la palabra y centrando este tema en ello, en la gracia, vamos a saber primeramente, qué es lo que significa la palabra gracia, ¿verdad? Para poder entender y saber y conocer mejor. Entonces, ¿qué es la gracia? ¿Verdad? La gracia, ¿verdad? En el griego original, la palabra gracia era traducida como charis, gracia, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Es el amor y la bondad de Dios dado a personas que no puedan ganarlos ni merecerlos, ¿verdad? Una vez más, gracia es el amor y la bondad de Dios dado a personas que no pueden ganarlos ni merecerlos. Entonces, aquí la gracia, ¿verdad? Nos habla de que es el amor de Dios y es la bondad de Dios. Eso es la gracia, el amor y la bondad de Dios, ¿verdad? Dados a quienes, a personas
que no pueden ganarlos, ni pueden merecerlos. Entonces la gracia es eso, es el amor y es la bondad de nuestro Dios, ¿verdad? Y nosotros no podemos ganar ni merecer esa gracia, ¿verdad? No la podemos ganar ni merecer porque somos inmerecedores de la gracia de Dios, del amor, de la bondad de Dios. No lo merecemos, ¿verdad? Dice el concepto de la gracia, su significado, ¿verdad? Que no es dado a las personas que no la merecen, ni que se la pueden, y no pueden hacer nada para ganarse ese amor y esa bondad, ¿verdad? También es favor de Dios, también gracia es favor de Dios, y también gracia es un regalo de Dios, ¿verdad? Como cuando te dan un regalo, ¿verdad? Un regalo que tal vez tú no esperas ese regalo, o que dices, es un regalo muy grandioso, ¿verdad? Que no me merecía este regalo, ¿verdad? No me lo merecía, ¿verdad? Te dan un regalo, dices, ay, no me esperaba este regalo, es más de lo que esperaba, ¿verdad? Tal vez no me merezco este gran regalo. Esa es la gracia de Dios, ¿verdad? El regalo, su favor, ¿verdad? Su bondad, su favor, su bondad, su amor, dado a personas que no lo merecen ni que pueden ganárselo, no pueden hacer nada para ganarse ese favor ni esa bondad, ¿verdad? Sino que es Dios, ¿verdad? En su amor, dándonos de su gracia, ¿verdad? Dándonos esa gracia, por su gran amor. Entonces, por eso dice aquí, porque por gracia, dice, porque por gracia. Entonces, por gracia, ¿qué, verdad? Sigue diciendo, sois salvo. Entonces, ya entendiendo que es un regalo de Dios, la gracia es un regalo que Dios nos da, que es algo que nosotros no podemos ganarlos ni merecerlos, no lo podíamos ganar ni éramos merecedores de ello, sino que por su amor y su bondad Dios nos lo da, ¿verdad? Entonces dice, porque por gracia sois salvos, ¿verdad? Entonces ahora sigue salvos, dice que por el amor de Dios y por su bondad, que es la gracia de Dios, esa es la gracia, somos salvos, ¿verdad? Por su gracia somos salvos. Entonces, por ese gran amor, Dios nos da, ¿de qué? De la salvación, ¿verdad? Nos da de la salvación por medio de la fe, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la salvación? ¿Verdad? Que Dios envió a su Hijo a salvarnos de la muerte, ¿verdad? De la muerte eterna, de estar separados de Él, del pecado que nos separa de Dios. Entonces, por la gracia y por el amor y por su bondad nos da la salvación, ¿verdad? Por medio de la fe de creer, ¿verdad? ¿Verdad? Por medio de la fe obtenemos, somos salvos y obtenemos esa gracia, ese favor y esa bondad de Dios. Por medio de la fe, ¿en qué? En su Hijo Jesucristo. En creer, ¿verdad? ¿Verdad? Fe es creer. Fe es creer. Pero, ¿qué significa la fe? ¿Verdad? En Hebreos 11:1 nos habla que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe, la convicción de lo que se espera, ¿verdad? Estar convencido de que estamos esperando algo, ¿verdad? Que aunque no lo veamos ahorita por el momento, ¿verdad? No lo vemos, no se ve, ¿verdad? A veces, decimos, pero no vemos esto que estamos esperando, pero tenemos que estar convencidos de que eso va a llegar. Esa es la fe, de que eso va a llegar, de que eso va a ser hecho, de que eso es así. En este caso, ¿verdad? Por la fe en que en su Hijo Jesucristo, ¿verdad? En el Hijo de Dios, por la fe en el Evangelio de Dios, que dice que en Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Para creer que Dios envió a su Hijo por su amor, ¿verdad? A salvarnos, a dar su vida en la cruz, envió a su único Hijo para salvarnos, ¿verdad? Para darnos la vida eterna, ¿verdad? Porque ese es el amor de Dios y esa es la gracia y la bondad de Dios y su favor, ¿verdad? Darnos ese gran regalo de la salvación, ¿verdad? De salvarnos. Entonces, esa es la gracia de Dios, su amor, ¿verdad? Que no merecemos, su bondad que no merecemos, ¿verdad?
esa es la gracia y eso es el amor, por la que nos salva Dios por medio de la fe, ¿verdad? Por medio de creer, aunque no veamos, ¿verdad? Por medio de creer en esa verdad en la que está centrada la palabra de Dios, ¿verdad? De darnos la salvación. Entonces, por todo, recordemos que todo es por su gracia, por su gran amor, por su bondad, todo es por la gracia de Dios. Entonces, al decir esto, al decir este versículo, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, ¿verdad? Esto no es de nosotros, no porque nosotros lo merezcamos o porque nosotros podamos hacer algo para ganárnoslo, no. Este es un don de Dios, esto es un regalo que Dios nos da, ¿verdad? Su gracia, ¿verdad? Su favor, por medio de Él nos da la salvación, por medio de creer en su Hijo Jesucristo. Entonces, y tenerlo como nuestro Señor. Entonces, esa es la gracia, ¿verdad? Entonces, entendiendo lo que es la gracia, quiero hablarles un poquito de lo que habla aquí, el contexto de lo que nos está diciendo Efesios, ¿verdad? Efesios, que aquí está en el capítulo 2, desde el capítulo 1, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos está hablando, ¿verdad? Estos capítulos. Entonces, en Efesios 2, en Efesios 1, ¿verdad? Iniciando desde Efesios 1, esta es una carta escrita por el apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo, que era apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Así en su saludo en el inicio de esta carta, ¿verdad? Pablo era apóstol de Jesucristo, y esta carta va dirigida a los santos, a los fieles, ¿verdad? En Cristo Jesús, que estaban en Éfeso, en la ciudad de Éfeso, a los efesios. Entonces esta carta iba dirigida a personas que ya habían recibido a Cristo Jesús como su Señor y como su Salvador. Entonces esta carta iba para ellos, ¿verdad? Aquí les hablaba de la gracia de Dios, les hablaba de las bendiciones espirituales en Cristo Jesús, ¿verdad? Las bendiciones que se obtenían, que obtenemos, ¿verdad? Por la gracia de Dios y por su bondad y por su amor, que obtenemos a través de la gracia que Él nos da, obtenemos bendiciones, y aquí nos habla de ello. Entonces, Pablo, ¿verdad? Vamos a hablar de Pablo, ¿verdad? Me gustaría hablar un poquito de Pablo. Pablo era un apóstol de Jesucristo, ¿verdad? ¿Verdad? Si no es que el más grande de los apóstoles, el más grande de los apóstoles. Pablo les escribe esta carta, ¿verdad? A los efesios, a los creyentes que están ahí en Éfeso. Entonces esta carta es escrita, ¿verdad? Dentro de la prisión. Pablo estaba encarcelado en ese momento. Entonces Pablo les escribe esta carta. Pablo, que se había convertido al Señor, ¿verdad? Que Pablo no creía, ¿verdad? No creía en Jesucristo. Él no creía él no sabía que esa gracia, ¿verdad? Que Dios da ese amor y esa bondad, ¿verdad? Por la cual nosotros podemos obtener la salvación por medio de creer en su Hijo Jesucristo. Él no creía en eso, él tenía otra creencia, él no creía en ello. Entonces, Pablo siendo una persona, era una persona preparada, ¿verdad? Pablo, era una persona preparada, entonces Pablo empieza, a perseguir a la iglesia, ¿verdad? A los seguidores de Cristo. Pablo era un perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Él perseguía a los que creían en Jesucristo. Él los perseguía, dice la palabra de Dios, que él iba casa por casa, ¿verdad? Y que los sacaba, ¿verdad? Para entregarlos a la cárcel. Y hacía cosas, malas, muy malas Pablo, ¿verdad? Entonces, un día, dice la palabra de Dios, que él iba, a Damasco, a la ciudad de Damasco, iba con ese objetivo, ¿verdad? De capturar a los seguidores de Cristo, a los seguidores de Jesús. Entonces, durante el camino, ¿verdad? Se le aparece una luz, ¿verdad? Resplandeciente, ¿verdad? Entonces, Pablo cae, ¿verdad? Cae, por esa luz que resplandecía, y que escucha una voz que le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Eso le dijo esa voz.
escuchó esa voz que le dijo eso. Entonces era Jesús, ¿verdad? Diciéndole, ¿sabes qué, Pablo? Yo soy a quien estás persiguiendo. No es solo a mis seguidores, es a mí mismo, a Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Entonces Pablo, a los pocos días, Pablo se convierte, ¿verdad? Se convierte a Jesucristo. Un hombre le fue enviado a Pablo para que le hablara, para que le dijera, ¿verdad? Entonces Pablo cree, ¿verdad? Pablo, por medio de la fe de creer, él cree y él se convierte al Señor, ¿verdad? Así habla la Biblia con esa palabra de convertirse. Él se convirtió al Señor. Entonces, Pablo, siendo quien era, ¿verdad? Él mismo un perseguidor de la iglesia, cómo se convierte a Dios, a Cristo Jesús, ¿verdad? A creer. Entonces, ese Pablo, pues, como se convierte, ¿verdad? Y escribe varias cartas, ¿verdad? Varias cartas en el Nuevo Testamento, después de que Jesucristo ya había resucitado, ¿verdad? Obviamente. Entonces, él conoce de Jesucristo y él se convierte, ¿verdad? Siendo él celoso de las creencias anteriores que él tenía. Entonces, se convierte y él empieza a predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Empieza a enviar cartas, ¿verdad? Él estando preso aún, él con los medios que él tenía, que eran cartas, enviaba cartas, y esta es una carta de ellas, de Efesios. Entonces, fíjese lo que hace Dios, fíjese la gracia de Dios, ¿verdad? Que alcanzó a Pablo. La gracia, siendo la persona que él era, por su gracia, ¿verdad? Por su gracia, por su favor y por su amor, ¿verdad? Aunque no lo merecíamos, ¿verdad? Porque muchos como Pablo, como lo que hacía Pablo, no merecía esa gracia. Pablo no merecía la gracia que Dios nos da. Ni yo tal vez la merecía tampoco, no tal vez, más bien no la merecía, ¿verdad? Nadie lo merecíamos por lo que hubiéramos hecho, por lo que no podemos ganarla con nada, ¿verdad? Con nada nos podemos ganar esa gracia ni hacer nada para ganarla, sino solamente Dios en su amor y en su bondad. Entonces Pablo fue alcanzado, se convirtió y Dios lo transformó en una persona nueva, ¿verdad? Le dio una nueva identidad, ¿verdad? La identidad en Cristo Jesús. Y se convirtió en el apóstol, ¿verdad? En el más grande de todos los apóstoles. Dios le reveló misterios, le dio visiones, revelaciones que no le dio a los anteriores, ¿verdad? A los apóstoles anteriores, ¿verdad? Como se las dio a Pablo. Entonces, fíjese lo que Dios hace y lo que hace la gracia de Dios. Entonces, el favor de Dios, el regalo que Dios nos da, ¿verdad? Cuando ya somos salvos y cuando creemos en el Hijo de Dios. Entonces, Pablo es el ejemplo de esa gracia, y aquí nos sigue hablando en Efesios 1, ¿verdad? Sabiendo quién era Pablo, él nos sigue diciendo que tenemos bendiciones espirituales en Cristo, que cuando ya no, que como él se convirtió a Cristo, que ya cuando ya conoció de Cristo por la gracia, por el favor, por la bondad de Dios, tenemos acceso a las bendiciones espirituales. Aquí nos habla de bendiciones espirituales y solamente quisiera leerles un poquito de lo que dice aquí. Dice Efesios 1:3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, para la alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces aquí Pablo nos hablaba de las bendiciones espirituales, ¿verdad? Porque a veces podemos estar bendecidos, tal vez decimos: estoy bendecido, estoy bendecida, ¿verdad? Porque tengo un buen trabajo, gano muy bien en ese trabajo, no me falta nada, no tengo tales carencias, ¿verdad? Y esas son bendiciones también, ¿verdad? Sí, son bendiciones terrenales, pero Pablo nos está hablando aquí de las bendiciones espirituales, ¿verdad? Porque hay un mundo espiritual que tal vez a veces no reconocemos eso o no lo conocemos, ¿verdad? Pero la Biblia nos habla de
de un mundo espiritual. Entonces dice que aquí Pablo les hace saber de esas bendiciones tan grandes que ellos tienen, ¿verdad? ¿Por qué? Por la gracia y el favor de Dios, porque aunque no lo merecíamos, Él nos salvó y nos hizo creer en Jesucristo. ¿Para qué? Para recibir esas bendiciones, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia, ¿verdad? ¿Verdad? Para eso nos da esas bendiciones. Entonces, al recibir a Jesucristo, en nuestras vidas, ¿verdad? Nos tenemos acceso a bendiciones espirituales y a muchísimas cosas, ¿verdad? Que tal vez no conocemos. Entonces, más adelante, pues le sigue diciendo, ¿verdad? Ahí, sigue diciendo aquí, um, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, el 1:18, de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, para que sepas cuál es la esperanza a la que Él te ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de la herencia de los santos, ¿verdad? Las riquezas, ¿verdad? ¿Verdad? Él nos habla de que nos bendice con riquezas espirituales, ¿verdad? Espirituales a los santos, a los que reconocemos a Jesucristo, que lo recibimos, ¿verdad? Que adoptamos esa nueva vida en Cristo Jesús. Entonces dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación de su fuerza, ¿verdad? De su poder. ¿Para quién? Para los que creemos según la operación del poder de su fuerza, dice, la cual operó en Cristo y resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, ¿verdad? Dice que el poder de Dios operó en Cristo, ¿verdad? Es la supereminente grandeza de su poder, dice, ¿verdad? O sea que Dios es un Dios muy poderoso, ¿verdad? Es un Dios extraordinario. Entonces Él tiene un plan escrito aquí en la palabra del Señor para nuestras vidas, ¿verdad? Solamente que tenemos que hasta creer en lo que su palabra habla, en lo que es el Evangelio, las buenas nuevas, ¿verdad? De Jesucristo, del Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué? Y todo esto, ¿por qué? Por la gracia, por su amor y por su bondad, ¿verdad? Nos da a conocer todas estas cosas. Entonces dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. El poder de Dios operó en Cristo. ¿De qué manera? Resucitándolo. ¿De dónde? De los muertos, ¿verdad? Y sentándolo a su diestra, ¿verdad? Lo sentó a su diestra. ¿En dónde? En los lugares celestiales, ¿verdad? En los lugares celestiales. Dice, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, ¿verdad? Sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y se sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dice que le dio tal autoridad a Jesús, ¿verdad? Que con su poder lo resucitó, ¿verdad? Y lo puso sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, ¿verdad? Y sobre todo nombre, ¿verdad? Porque no hay un nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino solo en Jesucristo, dice. No solo en este siglo, sino también, ¿dónde? En el venidero. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, ¿verdad? Todo está bajo los pies de Cristo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Fíjese la iglesia. La iglesia, ¿verdad? Nosotros somos partes de la iglesia al recibir al Señor, al recibir a Dios, al recibir el Evangelio de Dios, las buenas nuevas, a recibir a Jesucristo. Somos no tenemos acceso a todo, a todas esas cosas, ¿verdad? Cuando recibimos de qué, de su gracia, ¿verdad? Aunque no la merecíamos esa gracia, aunque no merecíamos ese favor, Dios nos lo da por su gran amor, ¿verdad? Por su bondad. Entonces, fíjese el poder que opera en la iglesia, ¿verdad? El poder que nosotros tenemos como iglesia, la autoridad que nos da, ¿verdad? A través de nuestro Señor Jesucristo, a la iglesia. Entonces, por eso, por ello, ¿verdad? Tenemos ese gran compromiso con Dios, ese gran compromiso, ¿verdad? En nuestras vidas, en reflejar al Señor siempre en todas las cosas. Entonces, pues ese es un contexto, ¿verdad? De lo que les habla, ¿verdad? De las bendiciones espirituales, el poder que dio a Jesucristo, que mostró en Jesucristo cuando lo resucitó de los muertos, ¿verdad? Ese supereminente poder, ¿verdad?
Entonces, eso es lo que la iglesia tiene, esas bendiciones, tiene la iglesia acceso, ¿verdad? Entonces, esto nos habla aquí en Efesios. Entonces, el número 2, ¿verdad? Ahora sí entrando en el número 2, en el capítulo número 2, vamos a ir leyéndolo y explicando un poquito lo que es cada versículo, ¿verdad? Hasta llegar al versículo 8, que es el por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces sigue diciendo ahí, ¿verdad? Salvos por gracia, ¿verdad? Tiene ahí como título, salvos por gracia. Dice el 2, y Él os dio vida a vosotros, ¿verdad? Él nos dio vida a nosotros, ¿verdad? Cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Dice que Cristo, que resucitó de los muertos, se sentó a la diestra y está sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Digo, en Cristo Jesús está sentado en los lugares celestiales. Entonces nosotros, ¿verdad? Nos dio vida también, ¿verdad? Al momento que nosotros recibimos a Dios, ¿verdad? Por la gracia de Dios y por el favor de Dios, lo recibimos, ¿verdad? Y somos salvos. Entonces, en ese momento nos da vida, ¿verdad? Y Él nos dio vida a nosotros, ¿verdad? Nos dio vida a nosotros. ¿Cuándo? ¿Cuándo nos dio vida? Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, ¿verdad? Porque nosotros, antes de conocer a Cristo, antes de recibir a Dios, de recibir la salvación, nosotros estábamos muertos, dice la Biblia, muertos en delitos y en pecados. Fíjese en lo que estábamos muertos, en delitos y en pecados, ¿sí? En los cuales anduviste en otro tiempo, dice el 2, siguiendo la corriente de este mundo. Dice que andábamos en otro tiempo, ¿verdad? En nuestros delitos y en nuestros pecados, pero estábamos muertos. Éramos unos muertos caminando, ¿verdad? Caminando, ¿verdad? Unos muertos caminando sin vida, ¿verdad? Pero gracias a Cristo, por medio de ello, recibimos vida, ¿verdad? Nos resucitó, ¿verdad? Juntamente con Él. Dice que estábamos muertos en qué, en delitos y en pecados. Estábamos muertos en qué, en delitos y en pecados. ¿Por qué nos habla que estábamos muertos en delitos y pecados? Porque estábamos lejos de Dios, alejados de Dios, muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos, porque nosotros como seres humanos estamos muertos en delitos y en pecados, porque nuestra naturaleza, ¿verdad? Es el pecado, esa es la naturaleza, así somos los seres humanos naturalmente, esa es nuestra naturaleza, ser pecadores, ¿verdad? Es nuestra naturaleza, porque por eso dice que la gracia de Dios, el favor, no lo merecíamos, no merecíamos ese favor, esa gracia, ese regalo de Dios, no lo merecíamos, el regalo es de la salvación. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en delitos y pecados, alejados de Dios, porque esa es la naturaleza del ser humano, ¿verdad? Ese es el ser humano por naturaleza, es pecador, y no es porque yo lo diga, es porque aquí la Biblia lo dice, ¿verdad? Éramos pecadores y estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces sigue diciendo, en los cuales anduviste en otro tiempo, en los cuales anduviste en otro tiempo anduvimos en esos delitos, en esos pecados, ¿verdad? Muertos en delitos y pecados. Dice, siguiendo la corriente de este mundo. Dice que seguíamos la corriente de este mundo, ¿verdad? Seguíamos con el mundo que no tiene a Dios, siguiendo y viviendo de esa manera, ¿verdad? En esos delitos, en esos pecados, muertos. Dice, sí, como Pablo también, ¿verdad? El ejemplo que vimos de Pablo, ¿verdad? Que lo que estaba haciendo, que era seguidor de la iglesia y que hizo cosas muy malas Pablo, ¿verdad? Pero Dios, por medio de su sangre preciosa que derramó en la cruz, perdonó los pecados de Pablo y los de todos, ¿verdad? Cuando lo aceptamos a Él, a Jesucristo. Entonces dice, siguiendo la corriente de este mundo, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire. ¿Qué significa esto? ¿Verdad? Hay en los aires, ¿verdad? Hay un príncipe y espíritus que habitan en los aires, que son malignos, ¿verdad? Que obviamente que no son de Dios, ¿verdad? Sino son del príncipe de este mundo.
Entonces dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿verdad? ¿Verdad? Todos esos toman posesión o lugar en los hijos de desobediencia, esos espíritus, esos malos espíritus. Entonces dice, y que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, ¿verdad? Vivimos en otro tiempo todos nosotros. Yo viví en ese tiempo, ¿verdad? Antes de conocer a Cristo viví en ese tiempo. Dice, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. ¿En qué? En los deseos de nuestra carne. ¿En cuáles deseos? En nuestros propios deseos, en los deseos, en querer hacer lo que nosotros queremos y no lo que quiere Dios. Entonces dice, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, ¿verdad? La voluntad de nuestra carne, ¿verdad? No sometiéndonos a Dios, sino que sometiendo nuestra carne ¿a qué? A nuestros propios deseos, ¿verdad? Por eso es que estábamos muertos en delitos y en pecados, porque hacíamos nuestros propios deseos, pero ahora, cuando ya recibes esa gracia de Dios, y te da la salvación y recibes a Jesucristo, dice que ya no andamos más en nuestros propios deseos, ya andamos en obediencia a Dios, en obediencia a la palabra de Dios, en obediencia a lo que Él nos dice que debemos hacer, en obediencia a la nueva identidad que Dios nos da cuando ya lo recibimos, dejando atrás, ¿verdad? Esa vida, ¿verdad? Haciendo nuestros propios deseos, los deseos de nuestra carne, ¿verdad? Porque eso nos separa de Dios cuando queremos hacer lo que nosotros queremos hacer y somos rebeldes a Dios y a su voluntad. Dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, ¿verdad? Dice que la voluntad de la carne y de los pensamientos, ¿verdad? Haciendo cosas, ¿verdad? Maquinando cosas en la mente y después llevándolas a cabo, ¿verdad? Haciendo la voluntad de nuestros pensamientos, ¿verdad? Dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, por la naturaleza que había nosotros en ese pecado, que estábamos muertos en esos delitos y en ese pecado, hacíamos lo que eran por nuestra naturaleza, porque esa es la naturaleza del ser humano, el pecado, los delitos, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué si yo no he hecho cosas malas? A veces decimos, ¿verdad? Yo no hago cosas malas, pero eso no dice la Biblia, ¿verdad? La Biblia dice que somos pecadores haciendo nuestros propios deseos, ¿verdad? Porque nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos, lo que nos parece bien a nosotros, pero no nos dejamos llevar por lo que la palabra dice que debemos hacer y lo que agrada a Dios, ¿verdad? Sujetándonos a Él, a su palabra, a su verdad, porque la palabra de Dios es verdad. Entonces, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, ¿verdad? Lo mismo que los demás. Pero fíjese lo que dice aquí en el 4 y esto me gusta mucho, pero Dios, fíjese, cuando Dios entra, ¿verdad? Cuando entra Dios, todo cambia, ¿verdad? Cambian todas las cosas. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, ¿verdad? Gracias por las misericordias de Dios, porque Él es rico en sus misericordias para con nosotros. Entonces dice, por su gran amor, dice que por su gran amor, fíjese, por su gran amor con el que Él nos ha amado, ¿verdad? Volvemos a Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, por su gran amor, porque Él es un Dios de amor, ¿verdad? Él es un Dios de amor, de bondad. Dice, por su gran amor con que nos amó. Dice el 5, aún estando nosotros muertos en pecados, ¿verdad? ¿Cómo estábamos muertos una vez más? En pecados, no en un pecado, sino en muchos pecados. Estábamos muertos en pecados. Dice, nos dio vida juntamente con Cristo, ¿verdad? Cuando resucitó Jesucristo, que Él murió y Dios lo resucitó con su poder, ¿verdad? Nos resucitó también a nosotros, ¿verdad? Nos dio vida con Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice ahí, ¿verdad? Por ese amor que no merecíamos. ¿Por qué? Porque no lo merecíamos. ¿Por qué? Porque andamos haciendo
nosotros queremos nuestra voluntad, nuestros deseos de la carne, el deseo de nuestros pensamientos, haciendo nuestra propia voluntad y no haciendo la voluntad que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Entonces, porque para hacer el plan, ¿verdad? Que Él quiere para nosotros, ¿verdad? Entonces dice, por gracia sois salvos, y luego dice el 6, y juntamente con Él, dice, juntamente con Él nos resucitó, ¿verdad? Lo que les dije ahorita anteriormente, juntamente con Cristo nos resucitó después de que estábamos muertos, ¿verdad? Él pagó por nuestros pecados, ¿verdad? No por uno, sino por todos nuestros pecados, ¿verdad? Obtuvimos el perdón de nuestros pecados. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, ¿verdad? Nos hizo sentar ¿en dónde? En los lugares celestiales, no por mérito nuestro, sino por el amor y la bondad de Dios. Estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice, ¿para qué? Para mostrar en los siglos venideros. ¿Qué se va a mostrar en los siglos venideros? Las abundantes riquezas de su gracia, ¿verdad? La gracia de Dios, el favor y la bondad de Dios es tan abundante y es rico, ¿verdad? En su gracia y en su amor y en su bondad. Y de esa manera muestra su amor, su gracia para con nosotros, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. Todo eso lo obtenemos ¿en quién? En Cristo. En Cristo Jesús, ¿verdad? Solamente lo obtenemos en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, ya es cuando ya entra el 8, ¿verdad? En el que iniciamos, Efesios 2:8, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, por medio de creer en el Evangelio, en la palabra, en el mensaje central de la Biblia. Y esto no es de nosotros, ¿verdad? Porque nosotros no lo merecíamos, pues es un regalo de Dios, es un don que Dios nos da, ¿verdad? En su amor, en su misericordia, ¿verdad? Él nos da de su gracia. Dice, sigue diciendo aquí, no por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? No es por lo que tú haces, ¿verdad? Que Dios nos da de su gracia y de su salvación, ¿verdad? No es por lo que nosotros podamos hacer, ¿verdad? No es porque para que no te des la gloria tú y que tú digas, por esto que yo estoy haciendo, ¿verdad? Soy merecedor, porque no, porque la Biblia dice que no éramos merecedores, sino que es un regalo de Dios y es la gracia y el favor y el amor y la bondad de Dios y un regalo de Dios, ¿verdad? Entonces, eso es lo que la Biblia habla de la gracia de Dios, ¿verdad? De su bondad, de su amor. Entonces, seguimos leyendo. Dice el 2:12, dice, en aquel tiempo, dice, estabas sin Cristo. En aquel tiempo estabas sin Cristo, ¿verdad? Yo estaba sin Cristo. Yo no tenía Cristo Jesús, ¿verdad? Yo no nací, que alguien desde que nací, desde pequeñita, me dijeran, este es el evangelio de Dios, que creciera en una iglesia, no crecí en una iglesia, ¿verdad? Entonces, por eso yo dice, yo me identifico, ¿verdad? Con la iglesia de Éfeso, con los efesios, porque ellos, estaban en aquel tiempo sin Cristo, ¿verdad? Eran personas que conocieron a Jesucristo. Entonces, en aquel tiempo estaba sin Cristo. Dice, alejados de dónde? De la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Estábamos ajenos a los pactos, a las promesas que Dios nos da, ¿verdad? A través de la palabra de Dios, como ¿cuáles? Como las bendiciones espirituales, ¿verdad? Con sus bendiciones, por un ejemplo, por poner un ejemplo. Entonces dice, a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo. Fíjese cómo estaba yo, cómo estábamos cuando no conocemos a Dios, cuando no sabemos que hay una gracia, ¿verdad? Y un favor que Dios nos regala. Yo estaba sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces no estés sin esperanza y sin Dios en el mundo, ¿verdad? Acuérdate de que Dios tiene ese favor y esa bondad, ese gran amor, ¿verdad? Que te ama con ese gran amor y que te da la salvación por ello, por quien es Él, ¿verdad? Por su gracia. Entonces, sigue diciendo,
que estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dice, pero ahora, en Cristo Jesús, dice, vosotros, que en otro tiempo estábamos lejos, ¿verdad? Estábamos lejos, ¿verdad? No estábamos cerca, estábamos lejos, muertos en delitos y pecados, muertos en pecados, ¿verdad? Como muertos vivientes en la corriente de este mundo, ¿verdad? Con esos pensamientos, ¿verdad? Con nuestros propios pensamientos, haciendo los deseos de nuestra propia carne, de los pensamientos, no haciendo la voluntad de Dios, lo que su palabra dice, que cuando ya lo aceptamos a su Hijo, que creemos en su Hijo, tengamos esa nueva vida en Cristo, esa nueva identidad, ¿verdad? Entonces estábamos lejos de Dios. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, ¿verdad? Somos hechos cercanos a Dios. Ahora estamos cerca de Dios, ¿verdad? Cerca de Dios. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Por la sangre que derramó Cristo, ¿verdad? Fuimos comprados, ¿verdad? A precio de sangre, ¿verdad? Fuimos comprados y por el precio y no por precio de dinero, ¿verdad? Sino por precio de la sangre del Hijo de Dios, de Cristo Jesús, ¿verdad? Por lo tanto, valemos mucho, ¿verdad? Valemos mucho para Dios, vales mucho para Dios. Entonces, dice, cercanos a Dios, ¿verdad? Entonces sigue diciendo el 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre haciendo la paz, ¿verdad? Entonces, no es por los méritos ni lo que podamos nosotros hacer, ¿verdad? Es por su gracia, ¿verdad? Él nos da esa gracia, ¿verdad? Ahora tenemos acceso por la gracia de Dios, ¿verdad? Por su amor, por su misericordia, por su bondad, porque es rico en misericordia, por su bondad, por su favor. Tenemos acceso a la salvación y acceso a sus bendiciones, a sus promesas, ¿verdad? Acceso a estar en esos lugares celestiales. Ya no estamos muertos en esos delitos ni pecados. Entonces Dios quiere eso para todos. Dios tiene eso para todos, por eso es la gracia de Dios, ¿verdad? Porque Él nos da ese regalo. Entonces, ese es Dios, ¿verdad? Esa es su gracia, su amor, su gracia, ¿verdad? Que Él nos da para ser unos hijos de Él, ¿verdad? Unos hijos de Dios, no ser hijos de ira ni hijos de desobediencia, ¿verdad? Sino unos hijos obedientes a lo que Él manda, ¿verdad? Someternos a lo que su palabra dice, ¿verdad? No a nuestros propios deseos, porque eso nos aleja de Dios. Por eso Dios, nos da esa decisión de tomar la decisión de elegirlo, ¿verdad? ¿Verdad? Él no nos hizo, para que nosotros, nos fuéramos así, ¿verdad? No, pues ya soy de Dios y ya no. Él nos dio libre albedrío para poder nosotros elegir y tomar nuestras decisiones. Entonces espero que la gracia de Dios, ¿verdad? Que la gracia y ese regalo y ese don inmerecido de Dios, ¿verdad? Te alcance la gracia, ¿verdad? Te alcance para que tú puedas conocer, a Dios y a conocer su palabra y leerla y saber lo que significa y lo que Dios quiere y el plan que Dios quiere para sus hijos, ¿verdad? Para que los que creen en el Evangelio, en las buenas nuevas y lo reciben al Señor Jesucristo como Señor y como Salvador. Entonces, tal vez me estoy centrando mucho en ello, ¿verdad? En recibirlo a Jesús como Salvador, pero eso es lo que habla el tema, ¿verdad? De la Biblia, que nos dio a su Hijo Jesús para ser salvos por medio de Él, para estar cercanos, para no estar lejos de Dios, ¿verdad? Para estar cerca de Él. Entonces, ¿qué sigue después de que ya recibimos esa gracia? Sigue la salvación por medio de la fe en su Hijo. Entonces, cuando ya la recibimos y decimos, no, pues sí quiero yo, ¿verdad? Si tú no lo conoces, yo sí quiero que Jesús sea mi Señor. Entonces sigue aceptarlo y sigue buscar una iglesia donde hablen de la palabra de Dios, donde haya gente que cree en ello, que son una familia, ¿verdad? Ya pasamos a ser familia de Dios, ¿verdad? ¿Por medio de qué? De la fe en Jesucristo. Entonces es importante, ¿verdad? Saber que la gracia está al alcance de todos, ¿verdad? Ahora está al alcance de todos, el que quiera
¿verdad? El que quiera decir, no, pues yo quiero de la gracia de Dios, yo quiero ese regalo que Dios nos da. Yo quiero de la bondad, del amor de Dios. Está al alcance de todos en este tiempo, ¿verdad? En este tiempo, ¿verdad? Está al alcance de todos porque va a haber un tiempo donde ya no va a estar la gracia de Dios. Ahorita tenemos la gracia de Dios, hay tiempo, ¿verdad? Y para ello, para decirles, para explicar un poquito eso, vamos a Apocalipsis 22:11. Ahora quiero leerles Apocalipsis ya casi ya para terminar. Dice Apocalipsis 22:11. Dice, fíjese, aquí es ya lo último de la Biblia, ¿verdad? Apocalipsis 22:11 es lo último. Entonces, ¿qué nos dice Apocalipsis 22:11? Nos dice, nos habla ahí que de la venida de Cristo, ¿verdad? Que la venida de Cristo está cerca, ¿verdad? No podemos dejar de hablar que la venida de Cristo está cerca, que Cristo viene pronto. Cristo viene, no sabemos el día, no sabemos la hora, pero Él viene. ¿Por qué? Porque las señales están aquí, ¿verdad? Porque Él dejó señales en la palabra del Señor, guerras, rumores de guerras, terremotos, hambres, pestilencias, todo eso es principio de dolores, dice que es principio de dolores. Entonces, no, todavía no viene lo peor, ¿verdad? Esto es solo el principio. Entonces, nos habla de la venida de Cristo. Entonces, ahorita todavía estamos a tiempo, ¿verdad? Estamos a tiempo, estamos en el tiempo de la gracia de Dios todavía, ¿verdad? De recibir ese regalo de la salvación. Si tú no lo has recibido, estamos en el tiempo de la gracia de Dios. Entonces, y recordando también que esta palabra no es solo, ¿verdad?, para los que no conocen a Dios, es para los creyentes. Recordemos que esa carta de Efesios era para los creyentes, ¿verdad? Era para los creyentes y ahí sigue la carta, ¿verdad? Y les sigue, anden como hijos de luz, ¿verdad? Sigue diciéndonos a los que ya estamos en Cristo, ¿verdad? Porque ya recibimos la gracia, ¿verdad? Ya tenemos la gracia, ahora hay que vivir conforme Dios quiere que vivamos, conforme a la voluntad de Dios. Entonces, Cristo viene pronto, entonces la gracia, ¿verdad? Es ilimitada, ¿verdad? Es ilimitada. Ahorita tenemos tiempo. Entonces, fíjese lo que dice aquí en Apocalipsis 22:11. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia. ¿Qué dice? Practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Verdad? No significa que ya no nos vamos a santificar porque la palabra de Dios dice que ya somos santos. No, significa que tenemos que estar santificándonos, que ya recibimos la gracia, pero no por ello quiere decir que ya no, pues ya soy salvo, ¿no? Porque Dios, porque por su amor y por su bondad, no tenemos que seguir esforzándonos cada día, ¿verdad? Por la gracia que ya tenemos, santificándonos todavía, practicando la justicia todavía, ¿verdad? Y el que dice, el que es injusto, pues siga siendo injusto, ¿verdad? Siga siendo injusto, ¿verdad? Pero más vale que no sea así, ¿verdad? Más vale que vengamos a los pies de Dios y que recibamos de su gracia, de esa gracia que se va a acabar y que ahorita todavía tenemos tiempo de recibir la gracia de Dios. Entonces dice ahí en segunda de Corintios 6:1-2. Segunda de Corintios 6:1-2. Dice el 1 y el 2. Dice, así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Qué nos dice aquí? Que no tengamos en vano, ¿verdad? La gracia de Dios, ya la tenemos la gracia, ¿verdad? Dice que en tiempo aceptable Él te ha oído, que en el tiempo de la salvación te ha socorrido y que ahora es el tiempo aceptable, hoy es el tiempo aceptable para recibir de esa gracia, ¿verdad?
para echar mano de esa gracia. Hoy es el tiempo aceptable de Dios. Dice, he aquí ahora el día de la salvación. Entonces, he aquí el tiempo aceptable de Dios, ¿verdad? Hoy es el tiempo de que recibas la salvación, de que recibas la gracia de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el tiempo se agota, porque Cristo está cerca, porque Cristo viene pronto, ¿verdad? Y ahora tenemos tiempo porque tenemos vida, y mientras haya vida, pues hay esperanza. Y si tenemos a Cristo Jesús, tenemos ya esperanza y no estamos sin Dios, ¿verdad? Ya estamos cerca de Dios. Y ahora, ¿qué nos toca? Santificarnos todavía, ¿verdad? Cada día, ¿verdad? Practicar la justicia. Entonces, el tiempo, tiene límite, ¿verdad? Dios viene ¿cómo? No sabemos, no sabemos si hasta cuándo vamos a vivir. Entonces, ahora tenemos el tiempo, ¿verdad? De la gracia de Dios, tenemos la gracia, antes de que la gracia se agote y y venga, o que ya sea que venga Cristo, o que que partamos con el Señor, ¿verdad? Entonces que partamos con el Señor o que partamos sin Dios, ¿verdad? Eso sería muy triste, ¿verdad? Eso sería demasiado triste. Por eso Dios te está llamando hoy, ¿verdad? Para que tú vivas cerca de Dios, ¿verdad? Para que recibas esa gracia, ese don que no merecías, pero Dios en su bondad y en su amor te lo da, ¿verdad? No lo da. Y para así vivir cerca de Dios y para obedecer la palabra de Dios. Ahora sí, ya para obedecer la palabra y vivir bajo la voluntad de Dios, ¿verdad? Mientras haya vida, ¿verdad? Y Él nos da esa oportunidad, ¿verdad? Él nos da la oportunidad de recibir de su gracia de Dios. Entonces, hoy es el tiempo de que recibas esa gracia. Hoy es el tiempo, te hago ese llamado, Dios quiere salvarte, Dios quiere que sigas practicando todo lo que Él te manda, todo lo que Él te llama, ¿verdad? Que es tiempo de su gracia, que estamos a tiempo, ¿verdad? Que hoy estás a tiempo. Entonces, yo deseo que sea de bendición esta palabra para tu vida, que pueda hacer un cambio en tu vida, que puedas reflexionar en ello, ¿verdad? Recuérdate que por naturaleza el ser humano es pecador por naturaleza, pero que tú puedes elegir, ¿verdad? Que Dios te da, eres libre para tomar la decisión de que tú sigas a Dios y que tú sigas la palabra que Él nos habla, ¿verdad? El propósito y el plan que Él tiene para todos, ¿verdad? Para todo el mundo, ¿verdad? Si decidimos, caminar en Él, estar cerca de Él y no estar lejos de Él, si decidimos, estar cerca y no estar sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces espero haya sido de mucha bendición esta palabra. Y me gusta mucho que Pablo en sus cartas, en la mayoría de sus cartas, termina diciendo esto: la gracia de Dios esté con ustedes, ¿verdad? Esta es el final de las cartas de Pablo, ¿verdad? De las varias cartas que él escribió, la mayoría termina diciéndoles que la gracia esté con ustedes. Entonces, que esa gracia, que ese favor que no merecíamos, ¿verdad? Esté con todos nosotros. Ese regalo que no merecíamos esté con todos nosotros. Entonces, también yo te digo eso hoy. Entonces, si tú dices, pues yo quiero recibir a Cristo, me gustaría que hiciéramos una oración y que tú la repitieras, pero antes vamos a orar por la palabra de Dios. Vamos a dar gracias por esta palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por la palabra de este día, Señor. Gracias, mi Dios, por tu amor, Padre. Gracias por tu gran amor, Padre, con que nos has amado, Señor, por tu bondad. Gracias porque tenemos acceso a la gracia, Señor, a ese amor que no merecíamos, Señor, a ese favor que no merecíamos, Padre, porque estábamos muertos en delitos y en pecados, Señor. Pero en tu gran misericordia, en tus riquezas en misericordia, Señor, porque tu palabra dice que eres rico en misericordias, Padre. Tú nos das de tu gracia y nos das de tu salvación, Señor, y nos das acceso a tu amor, a ese regalo, Señor, que nos das tú, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, por esta palabra. Ayúdanos a vivirla, a entenderla, Señor, a ponerla por obra, Señor, a ponerla en práctica en nuestras vidas, Señor, a poder comprender este concepto de la gracia, Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor, en esta hora, Padre. Bendigo a cada uno que
que está escuchando, que escuchó, Señor, hasta aquí, Padre. Bendícele grandemente, ábrele el entendimiento, Señor, que sea tu Espíritu Santo trayéndole la convicción a su corazón, Señor. Te lo pido, Padre, en esta hora, Señor. Y si tú dices, quiero recibir a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida, ¿verdad? Quiero recibir de esa gracia que Dios da. Entonces, haz esa oración ahí. Señor Jesús, hoy te recibo como el Señor y el Salvador de mi vida, ¿verdad? Me arrepiento de mis pecados y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Hazme libre y lléname de tu Espíritu Santo. Amén. ¿Verdad? Si has hecho esta oración hoy, ¿verdad? Dios te da una oportunidad más, ¿verdad? Recibe de la gracia de Dios en este día y Dios te da otra oportunidad, ¿verdad? Ahora que sigue, buscar una iglesia, empezar a ir a la iglesia, ¿verdad? Empezar a vivir esa vida nueva que Dios quiere para ti, y a leer su palabra y a vivir lo que la palabra de Dios habla. Entonces espero sea de gran bendición esta palabra, recíbela de parte de Dios y me despido de ustedes, ¿verdad? Como decía Pablo, ¿verdad? La gracia de Dios esté contigo. Bendiciones y nos vemos en la próxima.